Saludos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 15 del versículo 13 al 21 con el título El Dios de Esperanza. Quisiera que me acompañen en una breve oración y luego comenzamos. Bendito Dios, Señor Padre Celestial, queremos acercarnos a ti para pedirte que nos concedas el entendimiento y la gracia que necesitamos para comprender tu palabra y también para ponerla por obra. Señor, permite que tu palabra produzca fruto en nosotros y podamos vivir vidas que te agradan, vidas que son conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a permanecer en esta esperanza y que este mensaje transforme nuestras vidas, nuestros corazones, para gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Como les comentaba, hermanos, hoy vamos a hablar del Dios de Esperanza. Es un título que me ha encantado, que me ha apasionado, y que deseo que también transforme sus vidas, nos guíe a meditar, a reconocer en quién hemos puesto nuestra esperanza. Los pasajes que vamos a meditar hoy están en Romanos capítulo 15, pero antes voy a mencionar algunos puntos que tienen que ver con la información contextual, es decir, lo que hemos estudiado antes de iniciar con este tema. Quiero mencionar 3 puntos. El primero es que Cristo vino a mostrar la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, que es el autor de esta carta, en los versículos 10 del capítulo 15, empieza a decir de cómo la palabra de Dios había profetizado de que incluso los que no son judíos alabarían a Dios, que es lo que voy a mencionar más adelante. Pero este punto nos enseña que Cristo vino a mostrar la misericordia de Dios. Los profetas hablaban de su misericordia, hablaban de su compasión, y Cristo vino a demostrarla cuando intervino en la historia de la humanidad. Y Pablo le escribe precisamente a los judíos de Roma esta verdad, que los no judíos también forman parte del pueblo de Dios, también forman parte de su plan por medio de Cristo. Entonces es interesante cómo Pablo está abordando estas cuestiones, porque hemos revisado que había algunos conflictos entre los judíos y no judíos respecto a prácticas, respecto a cultura, y Pablo les está diciendo, miren, el plan de Dios lo abarca todo por medio de Cristo. Pablo también dice que los gentiles que se acerquen a Dios por medio de Cristo se alegrarán, glorificarán y adorarán a Dios. Estos son los versículos que anteceden al tema que vamos a estudiar hoy, y Pablo concluye estas verdades que estaba anunciando con un versículo a quienes los teólogos denominan como una doxología, es decir, las palabras finales de esta enseñanza. Pablo dice lo siguiente: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a estar usando como apoyo también la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que traduce esta versión. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando leí esto me impactó mucho, como dice el Dios de esperanza. Esto es un título grandioso, impresionante, porque el Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios de esperanza. Es un Dios que nos permite mantener nuestros corazones vivos, incluso en medio de momentos difíciles. Póngase a pensar por un momento, Él es el Dios de la esperanza. Los creyentes afrontamos dificultades, problemas, como todos los mortales. Sin embargo, Dios nos ha dicho que Él es el Dios de nuestra esperanza. Él es el Dios que está ahí cuando parece que no hay nada más. Él es el Dios que nos fortalece en nuestra debilidad, que nos ayuda en nuestros problemas. No aquel que nos ha prometido que no vamos a tener problemas, sino que va a estar ahí en medio de esos problemas para darnos esperanza. Y sabemos que hemos vivido en los últimos días situaciones muy difíciles, críticas, en todas las esferas: salud, educación, política. Tenemos muchas razones para estar desesperanzados, sin ánimo. Pero hoy, a través de la palabra, el apóstol nos dice que el Dios de esperanza los llene de paz, los llene de gozo
al depositar su fe en Él. Y es lo que yo quiero que usted conserve hoy en su corazón. El Dios en el que usted ha creído es un Dios de esperanza. No es un Dios de desesperanza, es un Dios de esperanza. Es un Dios que dice que en Él podemos ser llenos de todo gozo y de toda paz. Y esa es la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, aquel que sufrió, que murió y que resucitó y que a través de su resurrección nos demostró algunas cosas que vamos a mencionar más adelante, pero que hoy quiero concretar de forma puntual ahora. Él nos enseñó que vale la pena confiar en Dios, porque cuando confiamos en Dios, ni siquiera la muerte podrá vencernos. Ni siquiera la muerte podrá acabar con nosotros. Y esa es la esperanza bíblica a la cual el Señor nos llama, una esperanza que va más allá y ve más allá de las situaciones y problemáticas que enfrentamos. Hermanos, todos enfrentamos problemas en distintas medidas, pero Dios nos dice y nos recuerda, Él es el Dios de nuestra esperanza. En Él podemos ser llenos de gozo y de paz. Y esto no es un poema, es una verdad bíblica, la cual el Señor nos está llamando a permanecer. Pablo usa estas palabras para concluir lo que él dijo antes, acerca de aceptarnos los unos a los otros, acerca de las dificultades, acerca de muchas cosas que ya hemos revisado. Pablo concluye diciendo, y que el Dios de paz, el Dios de esperanza, el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Es decir, a medida que ponen su fe en Él, que Él los llene de esta esperanza. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza, para que estés lleno de esperanza. Así que esto por el poder del Espíritu Santo. Quiero mencionar un punto importante. La esperanza bíblica es certeza, no probabilidad. Y esto tiene que ver con aspectos muy profundos de la fe. En el libro de Hebreos se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Abraham siguió la voz de Dios sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a aquel lugar que Dios le había prometido, vivió en carpas, esperando la ciudad celestial, una ciudad con fundamentos eternos, construida por Dios. Su esperanza no era algo que lo mantenía de los brazos cruzados o con un positivismo superficial. El positivismo tiene su valor. En ocasiones es necesario tener una mente positiva. Pero la Biblia no nos está invitando a ser positivos, nos está invitando a depositar nuestra fe en el Dios que todo lo puede. Y que si nos entregó a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos entregará con Él juntamente todas las cosas que son para nuestro provecho y para su gloria, conforme a sus planes? Entonces, esta esperanza, el Dios de esperanza, es un Dios que nos invita a vivir en certeza, en medio de la incertidumbre. Es un Dios que nos invita a afirmar nuestros corazones en Él. No a pensar en probabilidades. Tal vez Dios sí pueda hacerlo o no, sino que Dios ha prometido que todas las cosas operan para el bien de aquellos que le aman. Y es esa la esperanza a la cual Él nos llama. Ese es el Dios de la esperanza. Ahora, quiero mencionar algunas cosas más respecto a este asunto. Cuando la Biblia habla de abundar, exceder, rebosar, colmar de esperanza. Estas son las palabras sinónimos que encontré, porque la Biblia quiere que nosotros sepamos esto. Y Dios no quiere que nuestra esperanza sea mínima, sea pequeña, sino que nosotros excedamos en esperanza, seamos una fuente de esperanza para otros, que rebose, abunde, sobre, desborde la paz, el gozo, la felicidad, la alegría, la dicha. Nuestro Dios nos está invitando a estar en su presencia, en comunión con Él, para que podamos experimentar estas cosas, no a partir de las circunstancias que nos rodean y que pueden ser tan desalentadoras, sino a partir del gozo que Él ha prometido proveer desde una fuente eterna que trasciende lo natural. Es mi deseo que como creyentes anhelemos, busquemos poder experimentar estas cosas. Pablo les dice, luego de haberles enseñado esto y de haber sido muy fuertes en cuanto al cumplimiento de ciertas doctrinas, él les dice
que el Dios de paz los llene de gozo, de paz, porque lo necesitamos. Necesitamos que nuestras vidas estén marcadas y definidas por el gozo de la salvación, porque eso también es importante remarcar, la esperanza en qué. Y vamos a responder eso más adelante. Quiero mencionar dos aspectos acerca de la esperanza que la Biblia también enseña. El primero está en Salmos 62, versículo 5, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La primera vez que estudié este pasaje hace ya algunos años atrás, cuando lo leí por primera vez, me pareció un salmo muy bonito, lo memoricé, pero luego estudié el contexto, el trasfondo en el que se dijeron estas palabras y se registraron por primera vez, y es una situación súper compleja y caótica. El rey David estaba sufriendo un golpe de estado de parte de su hijo, que se rebeló contra él, contra su gobierno, y logró que miles de soldados se unan en contra del rey, en contra de su padre. Este hombre llamado Absalón, hijo del rey David, logró gestar una rebelión civil y logró convencer a los ejércitos de Israel para destronar a su padre e incluso matarlo. El rey David, en medio de esas circunstancias, atendiendo a sus consejeros políticos y oyendo la voz de Dios, escapó hacia el desierto. Tuvo que huir, siendo el rey, tuvo que abandonar su palacio, escapar, y pasaron muchas situaciones bastante oscuras. Absalón hizo cosas bastante desastrosas. Se posesionó del reino y luego mandó a los ejércitos a buscar a su padre en el desierto. Mandó miles de hombres, imagínense, miles de hombres haciendo patrullaje y búsquedas casa por casa, edificio por edificio, hasta llegar al desierto y acorralarlo en el desierto. El rey David tenía un grupo de hombres confiables que eran sus guerreros que lo acompañaron, hombres que dijeron: estamos dispuestos a dar la vida por ti. Y era una lucha de unos pocos hombres militares de élite protegiendo al rey versus miles de soldados queriendo matarlo. El rey David, según los estudiosos, estando escondido en una cueva, en medio de estas circunstancias, escribe este salmo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, de Él es mi esperanza. Acá no estamos leyendo un poema escrito desde una sala cómoda, con aire acondicionado. Esta no es la declaración de un coach que quiere invitarte a sacar el campeón que hay en ti. Esta es la frase de un rey que se encontraba en una situación que podría parecer que había sido abandonado por Dios. Una situación en la que, contra toda probabilidad, él iba a perder. Y estando en esa angustia, en ese estrés, en esa depresión, él se dijo algo a sí mismo: alma mía, reposa en Dios. Solo en Él descansa, porque Él es mi esperanza. Él es mi esperanza. Y es lo que usted y yo debemos buscar, practicar, anhelar, de que el Espíritu Santo obre en nosotros para que Él pueda ser nuestra esperanza. ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna vez estrés, angustia, preocupación frente a las adversidades de la vida? Que podamos decir, como el rey David: en Dios solamente reposa. No voy a confiar en sustancias psicotrópicas que van a tal vez a calmarme, como hoy en día es muy común eso, que cuando las personas sufren cuadros de estrés, de agonía y están desesperados, buscan ayuda profesional. ¿Y qué es lo que hacen los profesionales? Recomiendan medicamentos, los mantienen sedados y en ocasiones se generan cuadros adictivos, en ocasiones se generan prontas recuperaciones. Y mi punto no es abordar si es legítimo o no legítimo buscar este tipo de ayuda. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que nuestra esperanza debe estar en Dios. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Hay personas que, cuando se encuentran abocados por las preocupaciones de la vida,
buscan refugio en cualquier cosa menos en Dios. Y su esperanza deja de estar en Dios. Empieza a estar en una persona, en una situación, en una ley. Hoy estamos enfrentando desempleo, escasez, son momentos muy difíciles. Y la Biblia hoy nos recuerda que el Dios en que nosotros creemos es un Dios de esperanza, que no promete que todo va a salir bien, pero Él promete estar con nosotros en esas situaciones. Si usted lee esta historia y continúa, usted va a ver que no fue una historia de color de rosas. Miles de personas murieron. La historia no termina bien. Sin embargo, al final, el rey David reconoce que la mano de Dios intervino siempre y que su misericordia los protegió y los guardó. Y de que si no hubiera sido por él, simplemente hubiera sido un peor desastre. Dios, en medio de esta situación difícil, interviene y el rey David puede reconocer que vale la pena confiar en Dios. Lo mismo pasa con Cristo. Él nos enseñó que vale la pena confiar en Dios. Él es el Dios de nuestra esperanza. Así que si usted ha puesto su confianza en Él, confíe en serio en Él. Confiemos en serio en Él. El segundo punto es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 5:5. Dice, esta esperanza no será defraudada, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros. Quisiera rápidamente ir a ese pasaje para que usted pueda tener el contexto de lo que estoy diciendo. Pablo está hablando de la justificación por la fe. Éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Él, con su gran amor, envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad y salvarnos. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Perdón, Pablo, ¿qué dijiste? Que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudarán a formar resistencia, a desarrollar resistencia. Y esa resistencia desarrolla la firmeza del carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acabará en desilusión, no seremos defraudados por poner nuestra esperanza en Dios, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esta es la esperanza a la cual la Biblia nos llama. Este es el Dios de esperanza en el cual creemos. Hay algunos puntos que quiero mencionar, pero no sin antes recordar esto. Que esto es por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Obre en nosotros. Busquemos el rostro de Dios, pidámosle a Él que nos ayude y luego actuemos en fe. Movámonos sabiendo que el Señor nos ama y nos ha dado de su Espíritu. Quiero también hablar de esto, la salvación y la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Este tema que es tan hermoso puede tal vez guiarnos a pensar que esperanza es cualquier cosa que se me ocurra. Yo tengo esperanza de que el próximo gobierno va a ser un gobierno sin corrupción. Dios no nos llama a esa esperanza. Dios nos llama a nosotros a abandonar toda corrupción y tener la esperanza de que Él nos ayudará para ser santos y para actuar con justicia en medio de este mundo corrupto. Esa es la esperanza, una esperanza de salvación. Mi esperanza debe estar bien enfocada en Cristo Jesús, en lo que Él enseñó, en lo que Él espera de mí. Mi esperanza está en la gloria de Dios, en que Él un día pondrá en orden todas las cosas, que su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Mi esperanza debe estar alineada a esto, de que Dios salvará. Como también decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Que nuestra esperanza esté bien enfocada en estas dos cosas, hermanos. Quiero mencionar 5 puntos breves acerca de la enseñanza de hoy y de los posteriores pasajes que hemos estado leyendo en Romanos, capítulo 15. El primero de ellos tiene que ver con lo que dice el versículo 14. Estamos completos en Cristo. Pablo dice esto.
Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Ustedes están llenos de bondad, ustedes están llenos de esto. Pablo no escribe esto porque carecemos de esto, sino porque lo tenemos. Es que nos dice, ustedes están completos en Cristo, ustedes poseen esta esperanza, ustedes poseen esta bondad, ustedes poseen estos atributos porque Cristo se los ha entregado. Entonces, yo se los estoy diciendo sabiendo que ustedes conocen estas cosas al punto de que son capaces de enseñárselas a otros. El otro punto está en el versículo 15, dice, les recordaré a qué nos llamó el Señor. Se los recordaré. A pesar de que ustedes ya saben esto y que son capaces de enseñárselas a otros, yo se los voy a recordar. Y aquí hay unas cosas interesantes. Me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es que yo se los recuerde. En la versión Reina Valera, él dice algo así como, me tomé el atrevimiento de escribirles esto. Y me llama la atención eso porque Pablo no es un líder imponente que, aprovechando su legítima autoridad de apóstol, impone su opinión y dice, ustedes deben hacer así las cosas, sino que él dice, yo me tomé esta, no usa la palabra atrevimiento, estoy parafraseando, pero es como que dijera, yo me tomé este atrevimiento de escribirles, porque sé que ustedes saben estas cosas. Pablo me llama la atención cómo él apela a la obediencia voluntaria del creyente a la palabra de Dios. Y cómo él confronta con humildad a las personas, diciéndoles, hey, ustedes lo saben y yo se los estoy recordando. Es interesante cómo en el versículo 16, Pablo también habla de su posición como apóstol. Si nosotros estudiamos el contexto más a fondo de lo que está pasando, había muchas personas que tenían en disputa si Pablo realmente era un apóstol. Es como que, ¿quién es este tipo que viene aquí a enseñarme estas cosas? Pablo usa este ejemplo que es bastante interesante. Miren lo que dice el versículo 16. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Él explica que tiene una misión especial con los que no son judíos, se enfoca en ellos. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Esto tiene que ver mucho con la cultura judía y los sacrificios levíticos, ¿no? En los que ellos venían y presentaban una ofrenda ante Dios que tenía que ser pura, santa. Entonces Pablo dice, yo estoy haciendo el trabajo de un sumo sacerdote, presentándoles el Evangelio para que por medio del Evangelio ustedes sean purificados, sean santificados para presentarse como una ofrenda ante Dios. Pablo usa estas figuras que, honestamente, creo que nuestra cultura no nos permite comprender la profundidad de lo que esto significa, pero sí podemos entender que el Evangelio nos hace aceptos delante de Dios para poder estar delante de Él. Entonces, estamos completos en Cristo. Pablo dice, yo les voy a recordar estas cosas, que ustedes sepan que por medio del Evangelio ustedes son una ofrenda aceptable para Dios. Cuarto, del versículo 17 al 18, dice, así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Pablo dice, yo estoy entusiasmado y tengo tantas cosas que contarles. Tengo tantas cosas incluso de las cuales podría jactarme, porque Dios ha hecho muchas cosas en mí, Dios me ha usado poderosamente. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, dice el versículo 18, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para llevar a los gentiles a Dios a través de mí, a través de mi mensaje y de la manera en la que he trabajado entre ellos. Es la gracia de Dios la que trabaja en nosotros. Este es otro punto que quiero destacar, hermanos, es la gracia de Dios la que trabaja en nosotros y nosotros debemos vivir de tal forma que la gracia de Dios no sea en vano para con nosotros, sino que apoyados en su gracia, en la esperanza, en que Él nos ha dado todo lo que requerimos, podamos servir a Dios el resto de nuestras vidas. Y el último punto tiene que ver con el propósito de las señales milagrosas. Versículo 19 al 20.
Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy nosotros. Hoy usted puede decir, ¿y cómo sé que este hombre me está diciendo la verdad? Porque usted tiene la Biblia, usted puede ir a las Escrituras. Y si usted tiene dudas de esta traducción, usted puede ir a los museos, a las universidades donde están los papiros a partir de los cuales se tradujeron estos textos. Y usted puede investigar y ver y reconocer si realmente la Biblia dice lo que se le está diciendo. Entonces, pero en ese entonces no existían estos manuscritos aún, el Nuevo Testamento no había sido escrito y por lo tanto, ¿cómo ellos podían tener credibilidad? O sea, imagínense al apóstol Pablo llegando por primera vez a Roma. ¿Quién es Pablo? Cuando Pablo vivía en Jerusalén, en Israel, él podía decir, yo fui criado a los pies de Gamaliel, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, y todos iban a reconocer quién era él. Pero ¿qué pasaba si él iba a Roma? Iban a decir Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Como decía el pastor John Owen, ¿quién? El que vende tortillas en la esquina. O sea, ¿quién es Gamaliel? ¿Quién eres tú? Cuando el apóstol Pablo llegaba a estas comunidades, nadie lo recibía. No tenía pompa, no tenía aplausos, era un desconocido. A lo mucho quien lo recibía era un policía para cuestionar su doctrina y meterlo a la cárcel. Entonces, el apóstol Pablo enseña y dice cómo Dios, cómo Cristo le dio por medio del Espíritu Santo el poder de hacer milagros, señales y prodigios. Y que con esa potencia de milagros, señales y prodigios anunció el reino de Dios con poder, de tal forma que estas señales los acompañaron para que el Evangelio de Dios se establezca y las personas crean. Pablo dice, y por eso ni mi predicación ni mi palabra fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo para que su fe no se fundamente en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es importante, hermanos, porque en la actualidad hay mucha gente que asegura operar milagros, y yo creo en los milagros. Sin embargo, mucha gente usa estos milagros, algunos de ellos incluso fraudulentos, no para propagar el Evangelio, sino para lucrarse del Evangelio. Y esto es importante porque, aunque no es el punto central de este tema, usted debe saber cuál es el propósito de los milagros. Es conducir a la gente a Cristo. No lucrar los bolsillos de ninguna persona, sino el que las personas puedan recibir por medio de la fe en Cristo Jesús esa gracia sublime de la salud, de la restauración, que la medicina no puede proveer. Yo confío en el poder de Dios, creo en el poder de Dios, pero siempre estoy alerta a que el propósito de las señales y los milagros es guiarnos a Cristo, no exaltar a las personas, creyendo que tienen poderes sobrenaturales o que están en una dimensión superior de espiritualidad, sino que nos guíen a Cristo. El apóstol Pablo en otros pasajes menciona cómo en algunos lugares quisieron coronarlos como dioses, o sea, en culturas paganas, imagínense, hace 2000 años, ellos llegaron con estos poderes provistos por el Espíritu Santo y la gente dijo, vamos a convertirlos en dioses. Y ellos dijeron, no lo vamos a permitir, la gloria es de Cristo. Los apóstoles no se lucraron de esto, sino que guiaron a las personas a Cristo Jesús. Y ese es el propósito de las señales milagrosas. Quiero terminar esta enseñanza mencionando un pasaje que se encuentra en Romanos 15:21. Dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo está explicando cómo él se dedicó a predicar el Evangelio entre aquellos que nunca habían oído el Evangelio. Pablo se preocupó por ir a aquellas regiones donde no habían oído el Evangelio y anunciar este mensaje, que es una profecía en realidad. Él dijo,
Mi vida, la obra de Dios en mí, ha sido dedicada para cumplir esta profecía, que aquellos que nunca habían oído hablar acerca de Dios, le verán, y los que nunca habían oído acerca de Él, entenderán. Si usted ve cuál es la consecuencia y el fruto de la obra de este hombre hace miles de años, usted va a ver que usted es el resultado de esa obra. Obviamente es la obra del Espíritu Santo, pero Dios usó a este hombre para que lleve el Evangelio por toda Europa y propague el Evangelio por los países de aquel entonces, para que hoy, miles de años después, usted pueda oír también el Evangelio. Así que quisiera que me acompañe a orar para terminar este tiempo. Señor Dios Todopoderoso y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido, a poder vivir por ti y para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables